Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar sobre el teorema del eje intermedio. En 1985, en una travesía espacial del ruso Leshanikov, él, al hacer girar una T infinita, se dio cuenta que en el espacio giraba la T en muchos distintos tipos de ejes o momentos de inercias diferentes en cada eje de X, Y o Z. Entonces nosotros le vamos a hablar que al momento cuando un eje o un objeto cumple sobre los tres momentos de inercia o a su vez los tres ejes X y Z, estamos hablando que cumplen el efecto del eje intermedio. A su vez, cuando solo tienen dos momentos de inercia o solo tienen dos ejes X o Y, o solo en muchos casos solo el eje Y, solo estaremos hablando que no existe el teorema del eje intermedio, el de la raqueta de tenis. Para demostrarles un poco más de ejemplo, estaremos hablando, por ejemplo, este es como un cepillo de jabón de baño, que estamos hablando que aquí, asimilándonos una raqueta de tenis con su mango, que es la parte inferior, te vamos a tener el eje de las 10, el eje X, y si le ponemos acá el eje de las Z. Esto vemos que totalmente cumple sobre el eje intermedio. Entonces nosotros podemos estar hablando, podemos ver. Entonces, como teníamos explicado sobre ese tipo que asimila una raqueta de tenis, nosotros podemos ver que al momento de girar va a tener el movimiento del efecto de la raqueta de tenis, porque va a girar en este sentido. Por otro lado, nosotros también tenemos un caso, se podría hacer un poco especial, que es de la botella de agua o de algún líquido que podemos tener, que al momento que la botella va a girar, va a tener solo un sentido en los ejes de la X y de la Y, no puede atravesar en el otro sentido del eje de las Z. Pero hay un caso en especial en esas de las botellas que si nosotros introducimos un líquido adentro va a cambiar y ahí sí va a cumplir. Pero en este caso, como es una botella vacía, no va a cumplir el eje de la raqueta de tenis. A continuación vamos a mostrar con mis compañeros unos ejemplos más claros de unos objetos que hemos obtenido que cumplen y otros objetos que no cumplen la teoría del eje intermedio. Gracias. A continuación vamos a realizar los ejemplos que hemos planteado en el trabajo realizado. En este caso, uno de los ejemplos que vamos a ver es el libro, que normalmente en este caso sí llega a cumplir, ya que contiene todos sus ejes en X, Y y Z. A continuación vamos a ver cómo prosigue dicho ejemplo. Ya. También hemos utilizado una tarjeta de memoria de computadora que igualmente sí cumple, ya que tiene asimismo sus ejes en X, Y y Z. A continuación voy a mostrarles el ejemplo. Ya. También hemos ocupado un marcador de tiza líquida de color rojo, que en este caso nos llega a cumplir, ya que solamente tiene sus ejes en X y Y. Asimismo prosigo a dar cómo funciona el siguiente ejemplo. Gracias. Como siguiente ejemplo tenemos en este caso una pelota de básquet que en este nos llega a cumplir, ya que solamente contiene un eje, que en este viene a ser el eje de Y. A continuación voy a mostrarles el ejemplo. El teorema del eje intermedio es aplicable en objetos rígidos y homogéneos. Sin embargo, hay ciertos casos o condiciones donde este teorema no se cumple o no es aplicable. Como ejemplo tenemos una botella de agua vacía, ya que este es un objeto rígido con una masa y distribución constantes. Sin embargo, hay algunas condiciones específicas en las que una botella de agua vacía no cumpliría el teorema del eje intermedio. Como por ejemplo sería la deformación, la distribución uniforme interna no uniforme o agregados internos móviles. Les voy a hacer una presentación. Como pudimos ver en los ejemplos que les presentaron mis compañeros, nosotros pudimos darnos cuenta de cuáles objetos cumplieron o no cumplieron. En este caso, los objetos que cumplieron perfectamente con la teoría del eje intermedio, que cumplían los tres ejes,
fueron la raqueta de ping pong, fue un libro de texto o un libro de cualquier tipo de libro, y también la que cumple la tarjeta SD o de memoria. Y los objetos que no cumplían en este caso fue una botella de agua vacía, una pelota de básquet, que en este caso es el caso especial de todas las pelotas o elementos esféricos que van a tener solo un eje, en el eje de las 10. Y el objeto, por último, también tenemos como vimos, el marcador de tiza líquida, que también nosotros solo podemos ver que solo cumple con 2 momentos de inercia. Entonces, en este caso, los momentos de inercia, como estamos explicando, solo cumplen con 1 o 2 momentos de inercia, los que no cumplen los teoremas del eje intermedio. Y el resto, que tienen los 3 momentos del eje intermedio, los 3 momentos de inercia, cumplen con el teorema del eje intermedio. Muchas gracias, hasta una próxima.